tener a la doctora Ana Silva hoy con nosotros. Ana Silva es docente de Facultad de Ciencias y a su vez es investigadora del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable. Ana nos va a hablar hoy sobre hábitos de sueño desafiados por el ambiente del verano antártico. Muchas gracias. Bueno, es mucho más que un gusto estar esta tarde participando de esta actividad. Quisiera también agradecer a la Academia de Ciencias, en particular a Juan, que nos invitó a participar y darnos la oportunidad de presentar parte de nuestro trabajo. Un trabajo que, adelantándome también, como decía Susana, es un poco diferente de las otras presentaciones que se han realizado acá. Junto con la doctora Bettina Tassino, desde Facultad de Ciencias, coordinamos un grupo que trabaja en cronobiología humana, que también integra investigadores y estudiantes de Facultad de Medicina, Facultad de Psicología y también del Instituto Clemente Estable. Entonces, a diferencia de otras ponencias, nosotros lo que les voy a contar acá es uno de nuestros proyectos en los cuales en realidad para nosotros la Antártida es un laboratorio natural en el cual vemos el impacto de su extremo fotoperíodo de verano sobre los patrones de sueño de estudiantes universitarios. Así que es un poco haber dado vuelta los efectos y los estudios de la Antártida para ver cómo estos impactan en nuestra fisiología y patrones de sueño. Bien. El último premio Nobel de Fisiología el año pasado fue otorgado a 3 investigadores estadounidenses por sus descubrimientos de las bases moleculares del reloj biológico. Eso que probablemente ustedes recuerden, no solo reconoció el gran trabajo de estos investigadores y le dio dimensión global al reloj biológico, sino que también de alguna manera indirecta le dio un espaldarazo a toda la comunidad cronobiológica y puso atención en lo que son los temas actuales de debate y preocupación fundamentalmente de lo que es los aspectos que preocupan hoy en cronobiología humana. Voy a repasar entonces algunos de estos conceptos globales. En primer lugar, todos los seres vivos, básicamente todos, tenemos una forma de medir el tiempo. Esta forma de medir el tiempo se funda en tener unos genes que están expresando diariamente, su expresión tiene un ciclo de aproximadamente 24 horas. La forma en que funciona este reloj biológico en todos los seres vivos es que las actividades reguladas por ellos tienen un ciclo aproximadamente de 24 horas y que este ciclo es constantemente influenciado por la luz. Por eso, para poner de manifiesto un ritmo circadiano, hacemos este tipo de gráficas, que en este caso son esquemas, donde se muestra, por ejemplo, imaginemos que este es el sueño de un individuo, un ser humano. Entonces, que coincide con la fase de la noche, ¿sí? Pero para que esto realmente sea un ritmo circadiano, tenemos que hacer una prueba fundamental, que es quitar la clave ambiental. Si nosotros, en vez de que haya una alternancia de luz, oscuridad, luz, dejamos que haya una constante noche, ¿sí?, el ritmo permanece y ese individuo sigue oscilando entre actividad y sueño, solo que muchas veces ocurre que se desfasan, ¿sí? Esto es porque la expresión de sus genes no es exactamente de 24 horas, sino en este caso un poquito más. Entonces comienza la actividad de sueño al día siguiente, en cada uno de estos renglones, un poquito más atrasado que el día anterior. Un ritmo circadiano entonces lo entendemos cuando hay una actividad cíclica diaria que persiste en condiciones de curso libre, sin la influencia de la luz.
Esto que les mostraba con un esquema se puede ver en actogramas reales de actividad, por ejemplo, de roedores, medidos en esas rueditas que suelen estudiarse el comportamiento, la actividad locomotora en estos animales, y vemos como cuando está en LD, que son los primeros renglones de este animal, por ejemplo, está haciendo su actividad durante la noche, en este caso son animales nocturnos, pero cuando pasa a estar en oscuridad constante DD, este animal en realidad adelanta cada día su actividad. ¿Sí? Este que tenemos en el ejemplo del medio es como si fuera un reloj perfecto. Cuando está en alternancia día-luz, tiene un ciclo de 24 horas muy derechito, y cuando queda en oscuridad constante mantiene igual su ciclo, casi exactamente con un periodo de 24 horas. Este, en cambio, tiene una actividad que la va retrasando a cada día siguiente al otro. La base molecular, el origen de que esto dependía de la expresión génica y de que había, o que de alguna manera todos somos mutantes, que tenemos genes que nos hacen ir con periodos un poco más adelantados o un poco más atrasados, fue la gran contribución de quienes recibieron el premio Nobel el año pasado. En mamíferos, este sistema se organiza en forma muy jerarquizada. Somos la única clase de animales, de hecho, entre los vertebrados, que tenemos el sistema, se puede decir, más simple, porque es más jerárquico y está controlado por un marcapaso, una verdadera región de nuestro cerebro en el hipotálamo, que es un marcapaso circadiano y que gobierna todos los ritmos secundarios en forma secundaria a su actividad marcapaso. Estos son los núcleos supraquiasmáticos del hipotálamo, que entonces en forma secundaria comandan toda actividad diaria, ya sea la actividad física, presión arterial, niveles hormonales, secreción de sales biliares, ritmo cardíaco, sueño, vigilia, etc. Ahora, como decía Cortázar, y más de bello literariamente es científicamente correcto, el tiempo entra por los ojos, porque es la luz a través de los ojos, a través de esos fotorreceptores que mencionaba casualmente Susana en la presentación anterior, que está entrando esa información del ambiente para poner en hora, para sincronizar día a día ese reloj circadiano de nuestro cerebro. Bien. Entonces, este sistema tiene como un muy importante reloj secundario, mediador de muchos de los otros ritmos circadianos, una hormona. ¿Sí? Conocemos perfectamente cómo es el circuito que provoca que este reloj maestro del hipotálamo provoque la síntesis también en pulsos diarios de la hormona melatonina, que se sintetiza en realidad en la glándula pineal y que también en todos los vertebrados, ya sean estos diurnos o nocturnos, es la hormona de la noche. ¿Sí? La hormona de la noche porque tiene una síntesis de este estilo, coincidiendo con la noche. ¿Ah? Y cuando hay información de luz, hay luz, oscuridad, luz, esta hormona tiene en plasma, tomada en muestras más o menos cada una hora, este tipo de perfil. Cuando no hay información de luz del ambiente, estamos en oscuridad constante, la hormona igual mantiene su pulso y aumenta en lo que sería la noche subjetiva, para la cual no tiene información lumínica del ambiente. Y si se fijan, por más que son bien parecidos ambos perfiles, también son un poco diferentes. O sea, se precisa la información lumínica, pero eso no inhabilita la actividad diaria, incluso de esta secreción de esta hormona. Bien, en una especie de combo de estas, de la expresión de estos genes, y desde hace relativamente pocos años, no más de 20, se ha comenzado el estudio
de la cronobiología humana en forma, con un enfoque, podemos decir, como más epidemiológico. Fueron investigadores aún activos, el profesor Till Ruenenberg de la Universidad de Múnich, el que encontró la forma, a través de instrumentos sencillos de aplicación, de interrogar a personas sobre esas preferencias circadianas, sobre cuál es para cada uno de nosotros el momento en el que, por ejemplo, preferimos ubicar nuestra actividad más demandante, de energía o de desafío intelectual, o a qué hora preferimos el descanso. Y a través de estos instrumentos se llega a estudios que, en este caso, por ejemplo, nuclean a miles de participantes centroeuropeos, donde hay un índice que se llama MSF, que es Mid Sleep de los Free Days. El cuestionario interroga dónde ubicaría uno el sueño en un día libre que no tuviera presiones para dormirse ni despertar. Y el punto medio de esa respuesta, ¿sí? En mi caso, por ejemplo, yo diría que me acuesto a las 12 de la noche y me despierto a las 8 de la mañana. Las 4 AM serían mi MSF. ¿tá? Ese valor, corregido por un algoritmo muy sencillo, pero intuitivamente es ese el valor que es predictor de las preferencias circadianas individuales. Cuando graficamos esos valores en miles de pobladores, vemos que eso que entonces es el cronotipo, ¿verdad? Esa preferencia individual de cada ser humano, va variando a lo largo de su vida. Y que, en forma clara, en la adolescencia y en la juventud temprana, es mucho mayor que en otros momentos de la vida. Y que también es diferente entre varones y mujeres, y que me interesa que recuerden que el pico máximo es un poquito antes de los 20 años y que está un poquito más que 5 AM sería 5 de la mañana, y un poquito menos de 5 en mujeres con respecto a varones. Y que, de hecho, en algunos casos se considera como que ese punto de inflexión es el fin de la adolescencia, cuando empieza como a acomodarse este sistema circadiano en estos términos. También en población centroeuropea, en adolescentes, a partir de estos mismos datos se pueden hacer histogramas de esas preferencias circadianas, graficando simplemente un histograma de ese valor de cronotipo. Aparece esta distribución bastante, digamos, normal, con una moda que también es el promedio de alrededor de 4, ¿sí? Y estos dos extremos que son especialmente importantes. Aquellos que ubicarían su sueño y tendrían preferencias muy tempranas, a los que le llamamos alondras, y aquellos que tendrían preferencias muy desviadas hacia la nocturnidad, que llamamos cronotipos vespertinos. ¿Sí? Hablamos entonces de que, por ejemplo, los jóvenes estarían más ubicados en los cronotipos vespertinos. Bien. 2013 aparecen dos artículos que centran la preocupación y dan un poco de información novedosa respecto a lo siguiente. El profesor Charles Czeisler de Harvard, en la Universidad de Harvard, que es el conductor del estudio científico de la cronobiología humana con respecto a los patrones de sueño desde la década de los 90, llama la atención de que estamos enfrentando cambios. Nuestro reloj biológico se está enfrentando a cambios debidos a la vida moderna, sobre todo urbana y suburbana, que llevan a que está siendo sometido a exposiciones a la luz que no son las que recibió durante los últimos 10.000, 20.000 años de vida. O sea, los humanos que vivimos en ciudades nos hemos, como dice Czeisler, desacoplado del ciclo luz-oscuridad natural. Recibimos más luz
y en horarios en los que, como este por ejemplo, que yo no debería estar en este momento recibiendo este foco de luz intensa a las 7 de la noche, pero a su vez estamos también menos sometidos a la luz natural directa en horarios, por ejemplo, de la mañana, que lo que recibían poblaciones de antaño. Entonces, un estudio que de alguna manera revolucionó la manera que pensamos en esto y puso la atención y realmente ratificó cuán importante era la influencia de esa estimulación lumínica fue el estudio de Wright y colaboradores de la Universidad de Colorado, de hecho, previo alumno de Zeisler, que hizo esos experimentos que son tan contundentes por lo simples y por lo claros. Creemos que él y sus compañeros idearon un diseño que fue el siguiente: una semana registrando cómo estaban estimulados por la luz y cómo eran sus patrones de sueño en su vida diaria normal, y la semana siguiente en las montañas de Colorado, sin celulares, sin linternas, sin luz eléctrica, sin ningún foco luminoso que no fuera la fogata que hacían en la noche alrededor del campamento. Eso llevó a verificar, primero, que efectivamente, midiendo la exposición de luz a la que estaban sometidos, la gris es cuando estaban en su vida normal y lo negro es cuando estaban en el campamento, recibieron más luz en las mañanas cuando estaban en el campamento y recibieron más luz en las tardecitas cuando estaban en sus casas. ¿Esos cambios afectaban en algo sus patrones de sueño y la fisiología del sueño? Estos investigadores demostraron que sí. Demostraron que, como ustedes ven acá, cuando estaban, la barra negra de la derecha es el tiempo que durmieron, y ven que la de arriba es durante la vida normal, la de abajo es en la naturaleza, cómo se corrió. De alguna manera se sincronizó porque todos estaban viviendo en el mismo efecto de la luz, y se sincronizó, y se corrió, se adelantó. Pero más interesante que eso fue que también se corrió la forma en que aumentó la melatonina nocturna para cada uno de ellos. O sea, hay un correlato entre la luz, la fisiología y el mediador hormonal y el patrón de sueño. Bien, otro punto importante que preocupa a la comunidad es el hecho de que este efecto, que le llamamos jet lag social, es otra cosa que se modificó de los patrones de cómo funcionaba el reloj en tiempos remotos. Y es que nuestra vida dejó de ser igual todos los días, para tener como dos formas: la forma del día laboral y la forma del día libre. Y mayormente las presiones laborales, y a veces también de entretenimiento o de estudio, llevan a que tengamos patrones de sueño divididos en dos tipos: cómo organizamos nuestro descanso en los días de trabajo y en los días libres. Eso se ve en esta gráfica, donde se ve que en los días libres básicamente reponemos el sueño que no tomamos en los días de trabajo por las presiones sociales a las que nos vemos sometidos. Hay una deuda de sueño que pagamos en el fin de semana. Pero en forma interesante, esa deuda de sueño no es igual para todos nosotros. Los cronotipos tardíos, aquellos que tienen preferencia por realizar sus actividades en la noche, generan mayor deuda que los cronotipos tempranos. Por eso se ve que al graficar la duración de sueño por cronotipo, la diferencia, la deuda en los tardíos es mucho mayor que en los intermedios, e incluso inversa en los tempraneros. Bien, estas dos grandes problemas o grandes advertencias de los desafíos al reloj de la vida moderna
son ambos más acuciados en los cronotipos tardíos, llevando a considerar que aquellos que son vespertinos es en realidad un factor de riesgo hoy concebido para el desarrollo de enfermedades metabólicas, para trastornos de sueño, para obesidad e incluso para consumo de sustancias, etc. ¿Cómo venimos nosotros a esto? Bueno, con el hallazgo que primero pensamos que era eventual, de que nuestra juventud tiene valores medidos por estos mismos criterios y estos mismos instrumentos que son extremadamente tardíos respecto a la población general. Por ejemplo, estos datos que provienen de jóvenes universitarios muestran que ese cronotipo que yo les decía que tenía como un promedio en adolescentes europeos de alrededor de 4, en este caso es de 6. Y ese jet lag social que se mide en las horas de deuda de sueño es generalmente de 2 o más horas para nuestros jóvenes. Y esto, que es el primer estudio cronobiológico que se realiza en estos términos en Uruguay, lo pudimos comprobar en estudiantes universitarios, en estudiantes liceales, con aún más, digamos, como aún datos más vespertinos, y también utilizando una muestra del estudio longitudinal de bienestar uruguayo que se realiza con más de 2.000 estudiantes a los que tuvimos acceso a 1.350, en un estudio de la Facultad de Ciencias Económicas en colaboración con la Facultad de Medicina. Estos son los antecedentes que nos llevaron a plantear el estudio que hicimos en la Antártida. Quisimos evaluar si en esta población sesgada por sus cronotipos vespertinos, cómo era el impacto de someterse durante un viaje que fue la Escuela Antártica la Escuela de Iniciación a la Investigación Antártica organizada por la Facultad de Ciencias, cómo era el efecto de hacer un cambio o comparar entre el comienzo de un semestre universitario en Montevideo, que sucede alrededor del equinoccio y por lo tanto tiene un fotoperiodo 12 oscuridad, 12 días, a ir en verano, en enero, a la isla Rey Jorge, a nuestra base Artigas, que tiene un fotoperiodo aproximado durante esa fecha de 20 horas luz, 4 oscuridad. Bien, ¿qué cosas? Nuestros estudiantes, que por supuesto participaron de otras actividades de la escuela, fueron también en este caso sujetos de experimentación para evaluar este efecto. Primer punto importante que teníamos que demostrar: provistos de actímetros, medidores de pulsera, de actividad, pero también de exposición a la luz, pudimos comprobar que en la muestra que usamos, que fue 14 estudiantes porque teníamos 14 actímetros, la exposición real a la luz, y ahí está Antártida en azul y Montevideo en rojo, fue en estos promedios por hora y que contienen la información de todos los estudiantes, fue claramente mayor la exposición a la luz que estuvieron en Antártida respecto a Montevideo, en muchísimas de las horas registradas, pero sobre todo en las que nos interesaban más. Esta enorme, de alta intensidad, mayor exposición a la luz antártica en los horarios de la mañana, ¿sí? Así como esta no tan notoria, pero muy significativa, aumento de la exposición a la luz en la Antártida en los horarios del atardecer, de 19 a 21 horas en relación a Montevideo. Bien, este dato, ¿cómo influyó en los patrones de sueño? Para esto utilizamos diarios de sueño que los estudiantes construían día a día, anotando a qué hora se acostaban, a qué hora se levantaban, y eso lo promediamos en los dos periodos, ¿tá? 9 días en la Antártida, 9 días en el equinoccio montevideano de comienzo del semestre. Y los datos los podemos leer así.
En primer lugar, vamos a presentar los datos como en dos subgrupos. Nuestros estudiantes que eran sesgados a los cronotipos tardíos, los dividimos por la media de su cronotipo en dos subgrupos, los más tardíos de todos y los menos tardíos, a los que les llamamos tempranos. Y interesantemente, divididos de esta manera en dos subgrupos, cuando miramos qué sucedió en la Antártida, claramente ambos subgrupos durmieron menos en la Antártida. La duración de sueño en la Antártida fue menor. Esto, que fue muy claro, muy significativo para todos por igual, no era un buen dato, porque la escuela antártica es una actividad muy demandante donde los estudiantes pasan a tener un régimen de base militar. No podemos pensar que hay un efecto sobre el sueño cuando una campana los despierta a las 7 de la mañana y los obliga a comenzar el día y el trabajo. Por eso nos fijamos fundamentalmente qué pasaba entre ellos cuando se ve el comienzo de la hora del sueño. Está bien, se los despertaba en forma muy militar o muy religiosa, bien temprano en la mañana, pero nadie les impedía irse a dormir después de la cena. Sin embargo, y por cronotipos, los que eran más tempraneros en la Antártida retrasaron su hora de comienzo del sueño, mientras que los tardíos no tuvieron cambios en la hora de comienzo del sueño. ¿Cómo es el correlato fisiológico de este cambio de patrón? ¿Hay algo de eso que pueda deberse al efecto del verano antártico? Para eso hicimos por primera vez en estudios que involucran a la Antártida la medición de la hormona melatonina, pero en muestras de saliva, tomadas con la precaución de ser tomadas a distintas horas de lo que es cuando uno espera el aumento el aumento nocturno de su concentración. A esta técnica, así, ¿verdad? Hoy está bastante protocolizado cómo se debe hacer esto, y los estudiantes deben estar despiertos, pero en reposo, deben estar sometidos a una luz muy tenue para que el estímulo de la luz no cambie lo que será ese pulso natural de melatonina que va a surgir en las primeras horas de la noche. Así, en estos campamentos, esto es el Salón de Seminarios 1 de Facultad de Ciencias, estos estudiantes acamparon y nosotros tomábamos muestras de saliva hora a hora en medicina, en Facultad de Ciencias en Montevideo, así como en la última noche antártica. Además de tomar las medidas y de tener niveles de concentración para cada uno de ellos en las distintas horas, calculamos el parámetro que hoy se usa para interpretar estos resultados. Se llama Dim Light Melatonin Onset. Es la hora en el que empieza el despegue de ese onset de melatonina nocturno frente a una estimulación muy tenue de luz. A eso le llamamos DLMO y lo calculamos individualmente haciendo ajustes de estos niveles de melatonina por persona en la situación control montevideana. Ese DLMO rojo, entonces, lo calculamos como la hora en que esta curva pega su ascenso nocturno. ¿Sí? Y lo calculamos individualmente y luego, cuando fuimos a ver los valores antárticos, calculamos en qué hora esa misma persona había alcanzado los valores previamente determinados como umbral. Entonces, mostrándoles los resultados de esto, la concentración de melatonina de 18 a 24 horas, en rojo para Montevideo, en azul para Antártida, muestra datos súper interesantes. Primero, como esperábamos, los niveles de melatonina de la Antártida en las primeras horas de lo que llamamos noche, pero que no era noche en la Antártida, son significativamente menores que los niveles montevideanos. La luz inhibió la melatonina, impide el ascenso de los valores. Pero
como también se podría sospechar de esto, lo que no pasó, y esperábamos, es que también se retrasara el DLMO. O sea, que esto fuera porque poblacionalmente se estaba retrasando el momento, debido a ese estímulo lumínico superior en la Antártida, en que aumentaban los niveles de melatonina nocturnos. El DLMO de la población global en Montevideo y en Antártida no fue significativamente diferente. Gran decepción este resultado. Nos fuimos tristes a casa ese día cuando no entendíamos qué estaba pasando con estos resultados. Hasta que en otro día, por suerte bastante próximo, nos dimos cuenta que no podíamos promediar los datos, porque lo que estaba pasando a cada individuo iba a depender de su preferencia circadiana individual. Y encontramos este precioso resultado en el cual vemos que en realidad cómo modifican el DLMO entre Antártida y Montevideo depende del cronotipo individual. Para aquellos que son tempraneros, que ahora están mostrados acá en el sector derecho de la gráfica, ese DLMO se retrasa, ¿sí? O sea, es muy probable que este retraso sea lo que les impide acostarse temprano a cronotipos que están con déficit de sueño, pero este retraso debido a la exposición lumínica en la Antártida los obliga a mantenerse despiertos. En cambio, aquellos tardíos, aquellos que no les cambia el momento de acostarse porque naturalmente se acuestan a esa hora o más, en realidad lo que hizo la Antártida fue adelantarles respecto a su condición natural el DLMO individual. ¿Bien? Estos son los datos que hemos logrado como englobar a partir de lo que obtuvimos en la segunda escuela de introducción a la investigación antártica. Estamos enviándolos a su publicación en el Journal of Biological Rhythms en este momento y termino como resumiendo el mensaje de este trabajo. Primero, resaltar que este estudio es el primer grupo que estudia los aspectos cronobiológicos de la población uruguaya con este enfoque y en una población en que la extrema vespertinidad de sus jóvenes motiva que se tome en serio el estudio en este sentido. Por otro lado, y en el marco de este evento, señalar la maravillosa oportunidad de haber podido realizar este experimento solamente realizable teniendo como un laboratorio natural unas condiciones de fotoperíodo que provee la Antártida por ejemplo, en el verano. Este no es el primer estudio que en la Antártida relaciona niveles de melatonina con hábitos de sueño. De hecho, esta misma temática que les presento preocupa, por ejemplo, en cómo es el efecto que tiene sobre dotaciones que trabajan en Antártida tanto en verano como en invierno. Sin embargo, es el primero que en Antártida usa la técnica del DLMO y de la identificación individual para ver efectos que vayan más allá de la variabilidad individual para determinar el efecto y lograr como resultados que se hubieran perdido en el promedio de la población. Y por último, una cosa que sin duda es parte de nuestra pasión al estudiar estos temas, cómo estamos frente a la posibilidad de trabajar con un sistema que podemos desafiar desde su biología más íntima hasta los efectos sobre comportamientos complejos, ¿sí? El hecho de trabajar en un sistema que nos muestra una conservación y que la conservación de ese efecto ambiental de la luz no solo afecta a animales en el laboratorio, sino que afecta a seres humanos en su fisiología, modificando plásticamente
niveles y cambios en los niveles de hormonales que a su vez afectan conductas complejas como son los patrones de sueño de nosotros. Este entonces es como uno de los proyectos de investigación que coordinamos junto con Bettina Tassino en el grupo CSIC de cronobiología, y quisiera en este caso destacar especialmente a los estudiantes de las escuelas de introducción a la investigación antártica, que además de haber sido sujetos de experimentación, les tocó trabajar en este módulo y procesar y ayudarnos en la interpretación de estos resultados. Bueno, muchas gracias.